hay motivos para estar contentos. Bueno, pues hoy vamos a dar a conocer a los integrantes de la Guardia Nacional, a la coordinación de la Guardia Nacional y al comandante de la Guardia Nacional. Es muy importante que se haya llevado a cabo la reforma constitucional y que ahora se constituya la Guardia Nacional para atender el problema que más le preocupa a millones de mexicanos, el que tiene que ver con la seguridad pública. Tenemos el compromiso de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país, sin guerra, con programas para crear oportunidades de empleos, para que haya bienestar en nuestro pueblo, trabajo, buenos salarios, atención a los jóvenes, que haya rectitud en el gobierno, cero corrupción, cero impunidad, y que en esta nueva atmósfera, en este nuevo ambiente, podamos garantizar la seguridad pública. Le voy a dar la palabra al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, para que él dé una introducción, él nos dé un marco de referencia y luego cada uno de los integrantes de la coordinación de la Guardia Nacional y el futuro comandante también se presente ante ustedes. Entonces le damos la palabra a Alfonso Durazo. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Informarles, el señor presidente ha tomado la decisión ya de integrar la coordinación operativa institucional, que es un órgano intermedio entre el secretario y el comandante de la Guardia Nacional y que tiene la responsabilidad constitucional de asesorarlo en diversos temas, particularmente en la elaboración de la estrategia de seguridad y en la definición de los planes operativos de la Guardia Nacional, entre otras muy relevantes tareas que tendrá esta coordinación operativa institucional. Está integrada por un representante, una representante de la Policía Federal, un representante de Marina y un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta responsabilidad ha recaído en el caso de la representación de Sedena para la integración de la coordinación operativa institucional. Está el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Jicotencatl de Azoloua Núñez Márquez. En el caso, el representante de la Secretaría de Marina en esta coordinación operativa
interinstitucional el contraalmirante de Infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Chávez. Y en el caso de la representante de la Policía Federal, la comisaria general doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Y en el caso de la Comandancia de la Guardia Nacional, quedará a cargo del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, en proceso de retiro. Bien, pues estos son los responsables integrantes o quienes asumirán las tareas de dirección fundamentales para la Guardia Nacional. Dejo en primer lugar en el uso de la palabra para que haga su propia presentación al general de brigada diplomado de Estado Mayor, Xicoténcatl Núñez Márquez. Luego vendrá el contraalmirante de Infantería, Gabriel García, luego la comisaria Patricia Rosalinda Trujillo y finalmente en el uso de la palabra el general de brigada Luis Rodríguez Bucio. Adelante, por favor, mi general. Adelante, por favor. Muy buenos días. Soy el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Xicoténcatl de Azologua Núñez Márquez. Ingresé a las Fuerzas Armadas el 1 de agosto de 1976 en el 19 Batallón de Infantería en Petatlán, Guerrero. Después acudí a mi formación académica en el Heroico Colegio Militar, curso de formación de oficiales del Arma de Infantería, en la Escuela Superior de Guerra, la licenciatura en Administración Militar, y en el Colegio de Defensa Nacional para la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales. En mis cargos operativos he ocupado los básicos de comandante de sección, compañía, de batallón, de grupo de morteros, en Guerrero, Michoacán, Chihuahua, y en actividades de Estado Mayor en las zonas militares 11 en Zacatecas, 8ª en Reynosa, la 37 en Santa Lucía y en el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, como jefes de la sección 7ª, operaciones contra el narcotráfico, 3ª, operaciones como comandante de la zona militar, 5ª zona militar en Chihuahua, de la 18 zona militar en Pachuca, Hidalgo, y como jefe de Estado Mayor de la 1ª región militar. Actualmente estoy agregado al cuartel general de la 24 zona militar, esperando la conclusión de mi trámite de retiro que inició en noviembre del 2018 y culminará en julio del 2019. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Adelante. Soy el contraalmirante de Infantería de Marina, Gabriel García Chávez, actualmente retirado. Ingresé a la Heroica Escuela Naval en el año de 1978, egresando en 1982. Pasé por diferentes cargos de unidades pequeñas. Comandé el Batallón de Infantería de Marina número 11 2 veces, el Batallón de Servicios de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina número 1 en Tuxpan, el Batallón de Infantería de Marina número 26 en Huatulco y el Batallón de Infantería de Marina número 14 en San Blas, Nayarit. Mi experiencia en Estado Mayor: fui jefe de la sección 2ª de la 1ª región naval y ahí mismo jefe de la sección 1ª. Jefe de la sección 1ª de la 1ª brigada de la sección 1ª de la 1ª brigada anfibia. Cursos: el curso de la Escuela Naval, curso de mando, diplomado de Estado Mayor con una maestría en Administración Naval, el curso de Seguridad Nacional con una maestría del mismo nombre. Tengo un diplomado en Derechos Humanos, el curso de comandos en la Brigada Anfibia número 1 de Tuxpan, Veracruz. Actualmente estoy retirado
y he sido designado para integrarme a la coordinación de la Guardia Nacional. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Su servidora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, originaria del puerto de Veracruz. Ingresé a la Policía Federal el 16 de septiembre del año 2009. Soy médico cirujano, maestra en medicina forense, poseo 12 doctorados, 3 doctorados cursados en reeducación y reinserción social, investigación forense y ciencia de la conducta humana a nivel filosófico y 9 doctorados honoris causa. He generado estudios en 34 diplomados, soy autora de 28 libros, coautora de 6. He participado en la realización de planes, programas, proyectos y protocolos de actuación y he desarrollado modelos homologados a nivel nacional que han generado la realización de nuevas competencias, precursora en el área de la certificación y acreditación en el ámbito policial, primera mujer en ser distinguida con el cargo de jefa de división de la División Científica, de la cual soy fundadora, y he realizado asimismo exámenes de promoción de grado, siendo la primera mujer que obtuvo el grado de comisaria general. Poseo reconocimientos nacionales e internacionales. He sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, maestra PROMEP con perfil deseable nivel 2 y orgullosamente mexicana, asumo con compromiso y responsabilidad esta distinguida distinción al servicio de ustedes, mi comunidad, mi sociedad, a quien entrego con toda confianza los valores, la ética, los principios, la fortaleza y el entusiasmo que me han sido forjados a lo largo de mi formación. Es cuanto, señor presidente. Muy buenos días. Sean mis palabras primero para agradecer, señor presidente, la confianza y el honor que me otorga con el cargo de comandante de la Guardia Nacional. Trataré de cumplirlo lo mejor posible gracias a mi experiencia. Mi experiencia está basada en los estudios realizados en el Heroico Colegio Militar como cadete, durante 4 años para egresar como oficial de infantería, posteriormente en la Escuela Superior de Guerra el curso de Estado Mayor y la licenciatura en Administración Militar, en el Colegio de Defensa Nacional, la maestría en Seguridad Nacional y posteriormente en el centro en el CESNAP de la Secretaría de Marina, un doctorado en Seguridad y Defensa Nacionales. En el extranjero tuve la oportunidad de realizar el curso de Estado Mayor en la República Federal de Alemania. Mis experiencias en mando, igual que todos los oficiales del Ejército Mexicano, como oficial, comandante de sección, de compañía, de batallón. Posteriormente ejercí cargos en las zonas militares de Tuxpan, Veracruz, como su jefe de Estado Mayor, en Aguascalientes como jefe de Estado Mayor y en Cancún, Quintana Roo, como comandante de la guarnición militar. En el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, un cargo como director del área de investigación sobre narcotráfico y actualmente me desempeñaba como presidente de la presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa, que tiene sede en Washington, una organización que se creó en 1942, previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, para preparar de alguna manera lo que se necesitaba en ese tiempo, que era la seguridad colectiva del continente. En el 2006, esta Junta Interamericana de Defensa pasó a integrarse dentro de la Organización de Estados Americanos con funciones de asesoría en los ámbitos de desastres naturales, búsqueda y rescate, medidas de fomento a la confianza y seguridad, elaboración de libros de defensa, entre otros. Es mi último cargo y actualmente estoy también en situación ya de trámite de retiro que debe de concluir en el mes de agosto, un trámite que ya inició el año pasado y está por concluir en el mes de agosto.
Muchas gracias. Muy bien. ¿Me permite, presidente, nada más complementar la información a ustedes? Ya adelantó el general Bucio que su proceso de reglamentario de retiro fue iniciado desde diciembre pasado, 6 meses antes de que se cumpla la edad reglamentaria de retiro, deben iniciar este procedimiento administrativo. Así es que es el caso del general Lucio, cuyo proceso de retiro precisamente concluirá el mes de agosto. El general de brigada Núñez Márquez también ha iniciado su proceso de retiro con reglamentario y habrá de concluir el mes de julio próximo. Aprovecho para informar a ustedes que hoy a las 11 de la mañana el consejero jurídico y un servidor tenemos una reunión en la Junta de Coordinación Política del Senado para entregar ahí el paquete de leyes que complementan el diseño legislativo de la Guardia Nacional. Está la ley de la Guardia Nacional, la ley sobre el uso de la fuerza y la ley sobre el registro de detenidos. Estaremos oportunamente informando sobre los contenidos de estas iniciativas. Gracias, señor presidente. Gracias a ustedes. Bueno, pues esta es la información principal que se da a conocer a todos los ciudadanos. Ya hay mando para la Guardia Nacional. La coordinación de este organismo y la comandancia. Como es sabido, se van a unir las corporaciones de 3 instituciones. Se une la Policía Federal, la Policía Naval, la Policía Militar y se constituye con esos elementos la Guardia Nacional. También va a haber necesidad de convocar a nuevos elementos porque se requiere tener presencia en todo el país para garantizar la seguridad pública. En eso estamos. Se espera que pronto ya tengamos 150 coordinaciones de las 266, con las instalaciones necesarias para garantizar la seguridad pública lo más cercano a donde habita la gente, a donde vive la gente, donde viven los mexicanos. En cada coordinación va a haber esta presencia de la Guardia Nacional. Nos da mucho gusto que vamos avanzando bien, ya se cuenta también con los recursos para tener esta Guardia Nacional y garantizar la paz y la tranquilidad. Cuidar a los mexicanos. No dejo de señalar que el énfasis, que el objetivo es la seguridad pública. Tenemos que atender la seguridad nacional, la seguridad interior, pero lo más importante es la seguridad pública. Por eso el giro
que queremos dar con el acompañamiento de la defensa y protección de los derechos humanos y con el uso regulado de la fuerza, el giro que se quiere dar a las instituciones, tanto al Ejército como a la Marina, para que de defensa nacional se vaya pasando en un proceso gradual, ordenado, formativo, a la seguridad pública. Hemos hablado que si se trata de defender a la patria, si se trata de la defensa nacional, todos los mexicanos, como ha sucedido en nuestra historia, estamos dispuestos a defender a nuestra patria. Pero ahora, por las circunstancias, lo prioritario es atender el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Y por eso el Estado mexicano, con sus instituciones, afortunadamente se cuenta con instituciones que son profesionales, como el Ejército, como la Marina, van a ayudar a que se pueda garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Ese es el paso que se está dando. No quiero dejar también de mencionar que el sustento, la base de toda la política de seguridad estriba en el bienestar del pueblo, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La base, los cimientos para que haya la seguridad es el crecimiento económico, es el empleo, son los salarios bien pagados, la atención a los jóvenes, el derecho a la educación, el derecho a la salud, la felicidad del pueblo. Eso hace la diferencia con la política que se venía imponiendo, así como enajenados pensaban que solo con la fuerza se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, cuando lo principal es atender las causas que originan la violencia. ¿Se acuerdan lo que hacían? Que manifestaban que iba a haber mano dura, que no les iba a temblar la mano, hasta aparecían en mensajes de televisión diciendo no nos va a temblar la mano, la ley es la ley, queriendo resolver los problemas solo con medidas coercitivas, con cárceles, con amenazas de mano dura, y al mismo tiempo saqueando al país y dejando al pueblo en condiciones de indefensión, de desamparo, en la pobreza, abandonando a los jóvenes. ¿Cómo se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia si se le da la espalda a los jóvenes? Hay 16 millones de jóvenes en pobreza en el país. ¿Qué hicieron? ¿Atendieron a los jóvenes?
No, solo los etiquetaron llamándoles ninis, que ni estudian ni trabajan, pero nunca hicieron nada por los jóvenes. Y cuando el joven, en el abandono, sin opciones, sin alternativas, tomaba el camino de las conductas antisociales, los acribillaban, los masacraban. Eso ya no, nunca más. Ahora se van a atender las causas, ya lo estamos haciendo, y al mismo tiempo vamos a tener presencia suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Para eso es la Guardia Nacional. Y otros programas que van a ir dirigidos a los jóvenes para prevenir la adicción y los que ya tienen alguna adicción, atenderlos como un asunto de salud y desalentar el consumo de drogas, con una gran campaña en la que nos van a ayudar todos los medios de información, dando opciones, dando alternativas, que el joven no tome ese camino, el de la drogadicción, y advertirles también que se informe, porque hay veces que no se tiene conocimiento del daño tan grave que causan ciertas drogas, sobre todo las drogas que más están comercializando, consumiendo en la actualidad, drogas sintéticas que destruyen los organismos. Entonces, ese tema se va también a abordar. Ningún tema va a ser motivo de ocultamiento, de silencio. Tenemos que ventilar todo para que se avance en conseguir la paz y la tranquilidad. Esto es lo que podemos comentarles y si les parece, pues abrimos la sesión. Quedaron 4 ayer. A ver, el primero que quedó de ayer. Adelante. Buenos días, señor presidente. Carlos Pozos, reportero de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Presidente, los empresarios gasolineros de la ONEXPO, de la Organización Nacional de Expendedores de Gasolina, le solicitan a usted le solicitan una reunión técnica con la Secretaría de Hacienda que permita un detallado análisis de la información presentada aquí en estas conferencias de prensa, sobre todo sobre los precios de la molécula, toda vez que ellos sostienen que los costos no están siendo considerados consecuencias como una falta de infraestructura, igual un deficiente almacenamiento para poder distribuir la molécula y que eso encarece los costos de la gasolina. Ese es y si usted giraría alguna instrucción para que se haga este análisis que solicitan los gasolineros. Desde hoy mismo está abierta la posibilidad de este diálogo con los gasolineros. Le voy a pedir al subsecretario de Hacienda, que es el encargado del análisis de los precios de las gasolinas y del diésel, del gas, de la luz. Arturo Herrera va a atenderlos.
desde hoy mismo para que se les informe sobre los datos que se tienen, escucharlos, tomar en cuenta sus puntos de vista y que se busque por la vía del diálogo, del entendimiento, un acuerdo. Lo que queremos es que no se afecte a los consumidores de gasolinas, porque hay la decisión de no aumentar el precio en términos reales por parte del gobierno y lo estamos cumpliendo. Sin embargo, en algunos casos hay aumentos porque han crecido los márgenes de utilidad de las empresas que administran las gasolineras. Entonces, qué bien que se van a sentar para que se haga un análisis sobre el comportamiento de los precios. El lunes no habrá una santa inquisición. No, pero sí vamos a empezar, porque esto es bueno, la transparencia, quién es quién en los precios de las gasolinas y pues los que están vendiendo caro, yo creo que no van a querer salir de nuevo en la lista del próximo lunes, y los que están vendiendo barato, pues va a ser un reconocimiento a ellos, porque todos tenemos que portarnos bien, todos los ciudadanos. Esto no es tarea de un solo hombre, de los servidores públicos, es asunto de todos. El que se logren los cambios en el país, que se acabe con la corrupción, con los abusos, todos tenemos que ayudar y hay voluntad para eso, es cosa de ponernos de acuerdo. Mi segunda pregunta, presidente, la frase de Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Se la pregunto, ¿cómo vamos a aprovechar la cercanía y los recursos compartidos que tenemos en petróleo, específicamente en aguas profundas? ¿Cuál va a ser nuestra política respecto a cooperación binacional México-Estados Unidos, toda vez que el viernes usted se reunirá en la 11ª Cumbre de Empresarios y Líderes de México-Estados Unidos, en donde estará presente Wilbur Ross, secretario de Comercio? Le pregunto, ¿ahí hablará usted de la ratificación del TECMEC? Sí, voy a asistir a esta reunión mañana en Mérida, Yucatán, y es una reunión muy importante con inversionistas y con representantes del sector empresarial, tanto de Estados Unidos como de México, para promover la inversión extranjera. Estoy invitado, voy a asistir y es un buen encuentro. Nosotros tenemos una relación económica, comercial muy importante con el gobierno y con los Estados Unidos de Norteamérica. Todo esto, pues por razones de geopolítica, de vecindad, son 3.180 kilómetros de frontera. Cuando Porfirio Díaz pronuncia esa frase, o cuando se le atribuye a Porfirio Díaz esa frase, se planteaba que había que diversificar nuestra relación económica y comercial, y se logró en ese periodo. Había mucha inversión europea
en México, no solo la inversión estadounidense. Se decía también de que no había que poner todos los huevos en una sola canasta, que por lo mismo era recomendable diversificar la relación. Nosotros, desde luego que buscamos tener relación con todos los países del mundo, pero nos importa mucho mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Por eso, nuestra decisión de apoyar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. No fuimos un obstáculo cuando se renegoció el tratado. Solo hubo un desacuerdo en el tema energético que afortunadamente se resolvió porque se quería poner todo un capítulo muy extenso sobre el tema energético de manera respetuosa. Dijimos que eso no lo podíamos aceptar por asunto de soberanía. Nosotros consideramos que México debe manejar con libertad, con soberanía, sus recursos naturales y en particular el petróleo. Ellos lo entendieron y ese capítulo extenso se redujo a 2 párrafos que reafirman el derecho de México a manejar sus recursos naturales con libertad y soberanía. En el resto estuvimos de acuerdo y por eso apoyamos que se apruebe en el Congreso de México, desde luego con la autonomía que tienen los senadores de la República y de acuerdo a sus facultades, pero sí estamos recomendando de que se apruebe, que nos conviene el mantener este tratado y que no se dé ningún pretexto para que se reabra la negociación. Y si nosotros cumplimos, pedir que el gobierno de Estados Unidos haga lo propio, independientemente de cuál sea la correlación de fuerza que exista en el Congreso de Estados Unidos. Nosotros queremos cumplir para que el gobierno de Estados Unidos cumpla y se termine este proceso de negociación del tratado. Muchas gracias. A ver, aquí tengo ya la lista. Arturo Páramo. ¿No vino? Presente, señor presidente. Son 3 preguntas. La primera tiene que ver con la conformación de la Guardia Nacional, no tanto con la gente que está aquí, los generales, sino con lo que comentaba Michelle Bachelet hace un par de días que vino con usted, acerca de la conformación de todos los organismos y mecanismos de vigilancia de cumplimiento de los derechos humanos. ¿Cuánto tiempo va a tardar para establecerse, junto con la ONU, estos lineamientos, estos parámetros para estar midiendo la actuación de la Guardia Nacional y establecer si se cumplen o no
con el respeto a los derechos humanos que usted ha dicho, será uno de los elementos que debe de cumplir la Guardia Nacional en esta labor de seguridad pública. La segunda, señor, que tiene también que ver con la seguridad. Hace un par de días ayer publicamos una nota en la que se establecía que la Fiscalía General de la República no había recontratado a los técnicos que operan los drones que se encargan de hacer seguimiento de bandas de crimen organizado, búsqueda de sembradíos, de estupefacientes, en fin, preguntarle si hay algún plan para que este personal que está bien capacitado y que ha manejado estos dispositivos desde hace años, van a ser recontratados o se está pensando con una nueva plantilla, una nueva capacitación de personal, porque a nuestro entender estos elementos son importantes para el combate al crimen organizado. Y una tercera, si me permite, ayer también hubo una manifestación, antier hubo una manifestación de médicos residentes del Hospital General. Ellos están pidiendo que haya mejores condiciones de trabajo para ellos, que se les pague, porque al parecer no se les ha estado pagando a algunos de ellos. Y usted ha comentado también en varias ocasiones que su intención de contratar al personal de la Secretaría de Salud o del sector salud que no tienen condiciones laborales adecuadas. Son esas tres preguntas, señor presidente. Sí, bueno, logramos que nos acompañe en todo este proceso de creación de la Guardia Nacional la alta comisionada, el cargo es alto comisionado de la ONU para derechos humanos. Este cargo recae en la señora Bachelet. Se logró la firma de un acuerdo para que haya asistencia de este organismo en todo el proceso de conformación de la Guardia Nacional para garantizar los derechos humanos. Va a ser permanente. Nosotros hemos definido como política el que se abra el país a la observación de organismos internacionales. A diferencia de lo que pasaba anteriormente, de que no se permitía o había discrepancias o no se daban facilidades a organismos internacionales para observar sobre estos temas, nosotros tenemos las puertas abiertas. Entonces, el tiempo que sea necesario. Estamos acudiendo mucho a la ONU, no solo en lo que tiene que ver con derechos humanos, también en temas de transparencia, en lo que corresponde a compras, a el manejo de licitaciones, de las características de los proveedores. Por ejemplo, ya pronto se va a dar a conocer todo lo relacionado con la venta de los aviones del gobierno y tenemos acompañamiento de la ONU en la venta de los aviones y de los helicópteros del gobierno. Tenemos acompañamiento de la ONU en la compra de medicamentos y así en otros aspectos. Lo segundo… El asunto de los drones. Sí, miren, había también un desbarajuste, un desorden en la contratación de todos estos equipos. Cada dependencia compraba, rentaba equipos de cómputo, sistemas electrónicos, y hay una cantidad de equipos por todos lados
compromisos de pago de millones de pesos, contratos establecidos. Bueno, el Bansefin, que es el único banco que dejaron, porque todos los demás, como es de dominio público, volaron. Pues el Bansefin rentaba su sistema de cómputo y pagaba un dineral. Y así está en todo el gobierno. Hacían su agosto vendiendo, rentando equipos. Se puso de moda lo de la conectividad. De repente la innovación tecnológica se elevó a rango supremo y proliferaron los negocios hechos al amparo del poder público. Ustedes van a tener información pronto de la contratación de equipos que se hicieron en Gobernación y en otras dependencias, millonarios contratos. Entonces, todo esto va a salir a la luz porque fue un exceso. Entonces, lo primero que se hizo es poner orden, decir, no se compran equipos nuevos. Se creó una comisión que es la única autorizada para revisar contratos y reconocer esos compromisos. Pronto vamos a tener un informe sobre este tema. A eso debe de estar obedeciendo el que se lleve tiempo la decisión. Y además pertenece, si entiendo, a la Fiscalía General, que ya es una entidad independiente, autónoma. Pero en el caso del gobierno en general, estamos haciendo una revisión de todos estos sistemas. Y lo tercero, acerca de los médicos, hoy tratamos el asunto. Si se les debe, hay que pagarles. También decirles que estamos decididos a federalizar todo el sistema de salud y esto va a significar, va a implicar, lleva aparejado el que se vaya regularizando la situación de muchos médicos y de enfermeras que están trabajando por honorarios de manera eventual, pero les he dicho que lo vamos a hacer de manera ordenada, poco a poco, porque son 80,000 trabajadores del sector salud que están trabajando como eventuales, sin basificación. Entonces no podemos hacer de la noche a la mañana. Vamos a empezar con algunos estados, ya se está trabajando en ese propósito y se va a atender la demanda de los médicos para que no se les deje de pagar lo que por derecho les corresponde. Hubo posiblemente algún error, pero se va a corregir. Nada que tenga que ver con la justicia se va
a tolerar nada que tenga que ver con la justicia. O sea, el que tenga razón donde hay justicia es atendido. Y también estamos conscientes que ahora, como ya no hay privilegios para algunos dirigentes, pues aprovechan también el viaje para echarnos la culpa de las cosas, ¿no? Pero están en su derecho, también. Ayer dije de que si no quería el Reforma revelar su fuente, que no había ningún problema, nada, no hay problema. Nada más que, pues lo digo porque creo que la transparencia debe de ser circular. Ni modo que solo una parte tenga que ser transparente, porque no todos. Me refiero a lo que tiene que ver con la vida pública. La vida privada es otra cosa. Sí, señor. Pero cuando se trata de una carta, ¿no?, al rey que representa al Estado español, pues sería interesante saber si el gobierno español filtró la carta, porque esto tiene una connotación distinta. Como un gobierno le filtra una carta a un periódico mexicano, un gobierno extranjero. Y tampoco creo que pase nada, sino es hacer la vida pública cada vez más pública. No sucede nada. Que se tranquilicen, que se serenen los expertos. Señor presidente, nada más una acotación acerca del primer tema que le planteé. Esta conformación con los mandos de la Guardia Nacional, que eventualmente muy pronto estarán ya en el retiro, ¿esto sería suficiente para que todas esas organizaciones que solicitaron que fueran mandos no militares en activo estuvieran ya conformes con el nombramiento de los mandos de la Guardia Nacional? Sí, se acordó al interior del Comité de Seguridad escuchar ese punto de vista. O sea, nosotros no actuamos con cerrazón, siempre escuchamos, y si es posible y si no afecta lo sustancial, es decir, en este caso, el que opere bien la Guardia Nacional y que sean militares en proceso de retiro, pues se vio de que era posible satisfacer esa petición. No tenemos ninguna intención de aferrarnos, somos tercos en otras cosas. Por ejemplo, somos necios, ¿cómo es que se dice suavemente? Perseverantes, es el sinónimo más exquisito, perseverantes en acabar con la corrupción. O sea, eso sí, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Cero corrupción, cero impunidad. Ahí sí, intransigencia, porque eso es lo que más daña a México. Ese es el cáncer que estaba destruyendo al país.
Vamos a terminar con la lista, ya faltan pocos. Va Guillermo Cruz. Gracias, buenos días. Hemos publicado una serie de reportajes en Quinto Poder sobre el asunto de los gasoductos, la red subutilizada de la CFE. Señaló ayer el comisionado presidente de la CRE, que podría haber peligros de desabasto de energía en la península por la red precisamente de gasoductos de abasto de gas natural, pero publicamos nosotros una información precisamente de la CRE de cómo autorizaron ellos el gasoducto sur de Texas-Tuxpan, que está parado, el gasoducto marino, que tuvo que haberse entregado en octubre del año pasado, se recorrió a abril, ahora parece que va para junio y se iría hasta agosto o septiembre. Para que este gasoducto funcione, tiene que funcionar antes, tiene que ser abastecido por el de Nueces Brownsville en Estados Unidos, que fue terminado en octubre del año pasado. Publicamos una información que pues, le pediría que leyera, ya la leyó Enrique Ochoa y Guillermo Turrent, sabemos que ya la leyeron. Le van a cobrar a la Comisión Federal de Electricidad entre 15 y 20 millones de dólares al mes por costo hundido hasta que esté terminado el gasoducto sur de Texas-Tuxpan. Esto pues, significa un costo adicional para las finanzas de la Comisión y de Hacienda. Preguntarle qué piensa sobre lo que dice la Comisión Reguladora de Energía y esta situación que pues, parece que le va a costar más y más dinero a la Comisión Federal de Electricidad. Ese sería el primer tema que quisiera abordar. Miren, yo les hablaba ayer que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Estamos en un proceso de transición. Entonces, todavía hay en el gobierno actual muchos funcionarios que obedecen a intereses de los que dominaban en el país, de los que mandaban en el país. Son como empleados de los grupos de intereses creados que tenían tomado el gobierno. El gobierno estaba secuestrado al servicio de una minoría para hacer negocios jugosos, casi todas las áreas del gobierno. Entonces todavía hay representantes de esos grupos en el gobierno y la mentalidad neoliberal. Imagínense 36 años de predominio de el neoliberalismo, que yo llamo neoporfirismo. Es un asunto de mentalidad. Entonces, todo esto tiene que ir cambiando, lleva tiempo, es una mentalidad arraigada. Les enseñaron a hacer las cosas de esa manera, pues fueron 36 años, se crearon escuelas, universidades, se pontificó el modelo económico que se impuso. Entonces está costando trabajo que se entienda. Por eso las declaraciones, en este caso del presidente de la CRE, que viene del antiguo régimen, fue consejero de Pemex. Por ejemplo, él autorizó la compra de la planta de fertilizante más cara del mundo, una planta de fertilizante
que costaba cuando mucho 50 millones de dólares y la compraron en 500 millones de dólares. 450 millones de dólares de utilidad a costa del erario, del presupuesto. Y él lo autorizó. Y ahora está en la CRE y diciendo que nos vamos a quedar sin gas. ¿Saben qué decían en la época de Salinas, cuando se empezó a alentar la privatización en la industria eléctrica? Que nos íbamos a quedar sin luz. Así engañaron. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no, están jovencitos. Pero cuando iban a entregar teléfonos de México, hubo una campaña previa. Los que tienen más edad a lo mejor lo recuerdan, o los investigadores, porque ahí están las hemerotecas. Una campaña de desprestigio a Teléfonos de México, cuando era público, cuando era pública la empresa, que no servía, que era un desastre, que cobraban muchísimo, que era ineficiente. Fueron preparando el terreno para entregar la empresa pública. Eso de que nos íbamos a quedar sin luz, pues lo mismo. Modificaron en 1992 una ley secundaria durante el gobierno Salinas para empezar a dar las concesiones a empresas extranjeras que generaran energía eléctrica, y ahora estamos comprando la mitad de la energía eléctrica que consumimos a empresas extranjeras a las que se les entrega hasta subsidio. El subsidio no es al consumidor, como nos hicieron creer durante mucho tiempo. El subsidio más importante se entrega a las empresas, a las que la Comisión Federal de Electricidad le compra la energía eléctrica. O sea, les entregaron el mercado. Ese fue el propósito. Ahora con los gasoductos, qué bueno que están investigando. Sí, me parece que el punto en este caso es, la CRE cuestiona que los gasoductos no ofrecen la capacidad necesaria, pero la CRE en otro momento autorizó estos gasoductos, ¿no? Sí, pero no es cierto de que nos vamos a quedar sin gas. Incluso ahora han habido apagones en el sureste y se está investigando, porque puede ser hasta sabotaje por los intereses. ¿Existe esa posibilidad que existen? De que sea sabotaje? No lo descartamos, Okay. porque los dos apagones han tenido que ver, ¿sí?, con incendios en los mismos sitios. Okay. Sobre los ductos, claro, fueron contratos leoninos que se entregaron. Ahora resulta que si están parados, en efecto, hay que estar pagando una multa. Se está renegociando este asunto, porque fue un abuso. ¿Saben? Nada más explicar que se hacen estos contratos, las empresas construyen los gasoductos, les paga la Comisión Federal de Electricidad a precios alzados, porque va a terminar pagando en 20 años, 25 años, hasta 8 veces su costo. Si un gasoducto, repito, cuesta $1,000 millones, se va a terminar pagando $8,000 millones.
Sí, el de sur de Texas, Tuxpan, cuesta 10,000 millones de dólares. Sí. Es una cantidad que si no se busca una renegociación, quiebra la Comisión Federal de Electricidad. Pero lo peor de todo, que eso no se da en ningún país del mundo, y ahí se los dejo de tarea para que se investigue. Lo peor es que los gasoductos no pasan a ser parte, no pasan a ser propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, sino son propiedad del que los construye, aunque lo paga la Comisión Federal de Electricidad. A ver, ¿en dónde? ¿En qué país del mundo suceden estas cosas? Pues era una política de saqueo descarado. Entonces, por eso tenemos que seguir la limpia para beneficio de los ciudadanos. Sí, sobre el tema de los médicos, solamente una acotación. Al margen de que no se les ha pagado los salarios, había una cuestión adicional sobre un bono que se les entrega y que se les había dicho que se les va a retirar, y tiene que ver con una norma que se publicó en noviembre del año pasado, por la cual, digamos, se les considera bajo una figura de becarios, pero en realidad están considerados como funcionarios porque se les descuenta ISR. En este trato, en esta atención que se le va a dar al tema, se resolverá esta figura jurídica para que tengan certeza ellos, digamos, al quedar ya, digamos, como trabajadores del Estado. Todo lo que sea legal. Porque no tiene que ver solamente con el salario, sino también con que, es decir, cuando se les haga su próximo pago de nómina, se les va a quitar un dinero que ya habían recibido y que les corresponde por ley, ¿no? Entonces, cuando termina el sexenio anterior, se les dice, ok, trabajas como becario, pero te cobro impuestos como si fueras en realidad un trabajador, ¿no? Esa es una de las partes del problema y que está contenida en una norma en Hacienda, ¿no? Ese es uno de sus reclamos. Pues que se revise, y si es justo y es legal, aunque lo hayan hecho de la administración anterior, pues se tiene que respetar. Es una norma que, si no me equivoco, fue publicada el 5 de noviembre de 2018. Sí. Así hay muchas cosas, que antes de irse se les hizo fácil comprometer recursos, pero si ya está el acuerdo y es un asunto de justicia, se debe de cumplir. Y la última, si me lo permite, usted comentó el lunes sobre el trabajo en conjunto que hace con el gobierno de Guanajuato por el asunto de el combate a la inseguridad. Ellos están, y aprovechando también el nombramiento del titular de la Guardia Nacional, anunciaron la utilización de vehículos decomisados a delincuentes que serán empleados para ser utilizados como patrullas. Entonces, en lugar de gastar en la compra de vehículos como patrullas, los mismos autos que utilizaban los delincuentes serán utilizados para combatir a los criminales. Eso en un primer sentido, ¿qué opina usted de eso? Si es una facultad de ellos, del gobierno estatal, son libres, porque es un gobierno independiente, soberano. Nosotros no vamos a hacer eso. Okay. O sea, la Guardia Nacional va a tener sus propios vehículos. Vamos a procurar, eso sí, qué vehículos, qué uniformes,
que incluso el armamento permitido, todo se haga en las fábricas de la Secretaría de la Defensa. Y en el sentido de la Guardia Nacional, ¿hay un plan específico para Guanajuato, que es el estado con mayores índices de criminalidad? Sí, desde luego. Todos los estados están incluidos. Bueno, no falta nada más Marco Antonio Olvera. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Latino, California. Usted ha dicho en repetidas ocasiones que no cesará en combatir a la corrupción. En Manzanillo, Colima, hay un capitán de nombre Héctor Mora, que es encargado de la API, y ha sido acusado en el 2013 y 2006 de desvíos millonarios. Y actualmente no ha hecho su declaración patrimonial de 3 empresas que tiene como dueño. ¿Qué va a hacer con esos funcionarios, presidente? Porque tal parece que esos funcionarios, como usted dice, se han convertido en elementos del viejo caballo de Troya de la mítica Grecia, y hoy en el elefante reumático del siglo XXI en su gobierno y en México. ¿Qué va a hacer con esos funcionarios? ¿Los va a retirar? ¿Los va a investigar? Porque esos son los que están haciendo que su gobierno no avance y que se quede estático. Se van a retirar todos esos funcionarios. Ya. Y en especial de este capitán. Tenemos muy malos reportes de la aduana de Manzanillo. Se va a limpiar por completo la aduana de Manzanillo. Y de una vez aprovecho para decirles que vamos a limpiar de corrupción las aduanas. Entra un plan con ese propósito. No tenemos por qué ocultarlo. Ya se acabó el negocio y el contubernio en aduanas. En el caso de Manzanillo se va a limpiar por completo la aduana. Se llegó al extremo en Manzanillo, claro, para que vean que sí estamos informados. Ya no hay CISEN y tenemos mucha información. Con el CISEN no había información, porque nada más andaban espiando a opositores. Ahora tenemos información de lo que nos interesa. Bueno, y fue una comisión a la aduana de Manzanillo del más alto nivel. Y ahí, estando la comisión del más alto nivel, se enteraron de actos de corrupción. Entonces, nos informaron y ya se está procediendo. Pero no solo es ese caso. Hay de una vez les digo a los corruptos que presenten sus renuncias, porque así a lo mejor ni se va a enterar la gente. Si se aferran pensando que se van a colar, no lo van a lograr. Y cuidando los procedimientos legales y no afectando la dignidad, a veces van a ser expuestos, lampareados. No tiene caso. Ya se acabó la corrupción. Toc, 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 toc. Hay que tocarle la puerta. Ya se acabó la corrupción y la impunidad. Y una pregunta para el secretario general Sandoval, si me lo permite, por favor. General, ¿cómo va a participar el ejército
para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al final del sexenio se convierta en una realidad y no en una utopía. Me refiero a la transparencia de los recursos que maneja el Ejército, al respeto a los derechos humanos de los mexicanos. ¿Y qué me puede decir de los reportes que el Ejército no ha querido dar sobre los encuentros que ha tenido con bandas delincuenciales del 2006 al 2012? Hay un reporte que ustedes se negaron a dar ese reporte sobre las afrentas que ha tenido. Ahí hay muchos civiles que han perdido la vida y que merecen justicia. ¿Qué me puede decir, por favor? Bien, sobre los reportes que nos han solicitado, nos han pedido la información de cuántos civiles han fallecido, o cuántos civiles hay heridos, o cuántos civiles hay detenidos. Nosotros en nuestra función, en nuestra actividad que realizamos, cuando hay una agresión, cuando hay detenciones, se ponen a disposición de las autoridades correspondientes. Muchos de estos, hay gente que queda herida, que ha fallecido. Quien hace o quien conjunta la información no somos nosotros, es otra autoridad, la autoridad ministerial. Ellos son los que llevan la información de todos estos eventos y llevan el seguimiento. Si en un momento una persona que resultó herido, un agresor que resultó herido dentro de esta actividad desarrollada en contra de nuestro personal, tratando de quitarles la vida a nuestro personal, queda a disposición de la autoridad ministerial y ellos le dan el seguimiento. Ese quizá en algún momento habrá algunos de estos agresores que fallezcan, pero entonces no llevamos nosotros la información, por eso no la tenemos registrada en su totalidad. Sí tenemos la cantidad de agresiones que ha sufrido nuestro personal en todo el territorio nacional cuando los delincuentes tratan de quitarle la vida a nuestro personal y como consecuencia respondemos a eso. Pero el seguimiento de los heridos, de los que están detenidos, de si salieron o no de las prisiones, eso no lo llevamos, no la tenemos, no somos la autoridad responsable de esta situación. En cuanto a los derechos humanos, ya se ha mencionado, es una política que ya nos dio el señor presidente. En esta creación de la Guardia Nacional vamos a tener una gran tarea en la conformación de esta y en la capacitación de mayor o más puntualizada en derechos humanos y en el uso de la fuerza. Nuestro personal que va a pasar a esta estructura ya se le está dando de hecho una capacitación todavía mayor, derechos humanos, uso de la fuerza y en lo que es la actividad policial. No nos esperamos a que estuviera ya la instrucción del señor presidente, fue empezar a la capacitación de todo el personal militar, el personal de la policía militar que iba a formar parte de esta estructura para que fuéramos avanzando y es lo que hemos hecho desde que nos dio la instrucción en diciembre. Entonces, este personal militar de la policía está capacitándose en eso, porque esa es la instrucción, darle mayor relevancia al respeto a los derechos humanos, la mayor capacitación posible. Hemos estado también buscando los apoyos de diferentes organizaciones. Tenemos la Universidad de la Seguridad en Nuevo León, que nos está apoyando en el ámbito policial. Tenemos también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también está participando en la capacitación de nuestro personal, inclusive todo el tiempo ha participado. Tenemos convenios con la Comisión para poder desarrollar todos los programas de capacitación de derechos humanos. Tenemos con el CICR de la Cruz Roja, también nos apoya en el ámbito de la capacitación de esta naturaleza. Entonces, hemos estado cubriendo esta parte. Y el tema económico, que obviamente el presidente dice que debe de haber una austeridad, y yo no sé si el ejército pase por esa regla, que también deben de ser austeros. Sí, de igual manera nos ceñimos a todas las
directivas que se han girado sobre esto. La función pública, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda también nos marca las mismas reglas que las otras secretarías. Somos objeto también de actividades de la función pública para verificar cómo estamos empleando nuestros recursos y cómo los estamos desarrollando a través de lo que va del año. Una última cuestionamiento. Con el tema de las refriegas con los grupos delincuenciales, que desgraciadamente ahí pasan algunos ciudadanos, pues porque pasaban en ese momento, ¿ustedes van a tener un registro a partir de que ustedes dicen que no tienen el registro de 2006 al 2018? Ahora, pues con el respeto a los derechos humanos, ¿habrá un CARDEX o algún itinerario donde se vaya registrando cuáles son civiles y cuáles son militares, o de la Guardia Nacional o de la Policía Federal o de la Marina? Ya sobre ese particular, precisamente en relación a, aunque no somos la autoridad que tenga que llevar esa situación, vamos a estar en contacto con la dependencia que lo lleva, los ministerios públicos, para poder tener la información. La vamos a solicitar previendo que nuevamente nos vuelvan a pedir la información y poder contestar, obviamente coordinados con quien es el responsable de llevar esto. En los casos en los que en algún momento causamos un daño a algún miembro de la sociedad porque pasaba por ese punto, por alguna situación fue ajeno a los hechos, eso sí los tenemos registrados, porque inclusive tenemos una unidad de vinculación ciudadana que se encarga de precisamente atender esta situación. Ellos toman contacto con las personas que en algún momento fueron heridas por nuestro personal como resultado de la respuesta a una agresión que se nos hizo por parte de miembros de la delincuencia organizada. Ellos entran en contacto con estas personas y se encargan de ayudarles al proceso, ya sea de resarcir el daño por parte de nuestra secretaría, o también en algún momento entrar en contacto con la unidad de atención a víctimas y se encargan de acompañarlos en el proceso para que puedan resarcírseles el daño. Estoy orgulloso de ustedes, ¿eh? Qué buen nivel de las preguntas. Nada más que no nos podemos pasar aquí todo el día, porque tenemos trabajo. A ver, nada más ella. Buenos días, señor presidente. Isabel Arvide, ¿cómo le va? Bien. Se espantan ahora cuando usted habla de que se transparente la fuente de información de Reforma, porque no conocieron la censura, señor. La última vez que a mí me preguntaron sobre mi fuente de información, me tuvieron 7 horas encerrada en la oficina del jefe de prensa del presidente Miguel de la Madrid, ¿no? Entonces, la costumbre de los presidentes era mandarnos a la cárcel. Yo fui 2 veces a la cárcel, quitarnos la casa, me quitaron mi casa. Es otro tipo la relación que tenía la prensa con el poder presidencial, no preguntar. Pero yo quería decirle, señor, que los periodistas fifí, como usted les ha llamado, siguen ganando miles de pesos, señor. Ganan 5 veces lo que usted gana. El columnista fifí que menos gana mucho más que usted gana. Y los gobernadores siguen repartiendo dinero, señor. Ahí está el de Campeche con Carlos Velázquez, repartiendo todo el dinero del mundo a los mismos. Ahí está también con nuestro no amigo Carlos Salomón Tabasqueño, el de Guerrero, repartiendo dinero. Y yo pregunto, señor, los que somos honestos, los que no cobramos un centavo el sexenio pasado, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están oportunidades de trabajo? Que por cierto estuve hoy a las 5:30 de la mañana, hoy estuve, no me dejaron pasar. Pero ¿dónde hay oportunidades de trabajo? Quienes hacemos talacha, quienes hacemos libros, cursos, todo lo que se puede hacer para llevar pan a la mesa. Tenemos 4 meses, señor, que los jefes de prensa o quien exista en este país no tienen un espacio para el trabajo. Y en cambio el dinero sucio
sigue circulando con los mismos de antes. Muy bien, pues este es un tema importante, Isabel, y felicidades por estar aquí con nosotros. Vamos a pedirle a Jesús Ramírez para que te ponga en comunicación con Francisco Garduño, que es lo que me plantea, pero no es un asunto personal, es algo que tiene que ver con el trabajo de los periodistas. O sea, hay que buscar la forma, es decir, ya no como se le llama coloquialmente al soborno, ya no al chayote, pero ¿qué hacen los periodistas? O sea, los periodistas honestos, que son la mayoría, o sea, quienes les gusta el periodismo, quienes trabajan en este noble oficio y no quieren corromperse. ¿Qué hacer? ¿Qué opciones? ¿Qué alternativas en un gobierno democrático? O sea, es muy importante. O sea, cómo sin cooptarlos se apoya, garantizando la libertad. Un salario mínimo profesional, atender esto, si ustedes tienen mucho médico, señor. Servicio médico, nadie. Eso sí lo podemos nosotros. Para el retiro. Yo resolver. tengo 43 años, señor, 43 años y nunca he dejado de escribir. Y nunca en ningún periódico, y he trabajado en los principales, me pagaron seguro social. Sí. Y en provincia es todavía peor, ¿no? Entonces, le llevo un año y no hay cómo retirarse. Vamos a presentar algo, vamos a tratar el tema. O sea, vamos a buscar opciones, alternativas. Fíjense, ahora viene lo del aniversario de la libertad de prensa. Me están invitando para los premios de periodismo. Estaba yo pensando, esto puede ser una opción, puede ser una alternativa, siendo muy respetuosos. O sea, si lo que necesitamos, la verdad, es pensamiento crítico, no vasallos. ¿Cuál era la consigna de antes? Obedecer y callar. No queremos eso. Buscar la forma de apoyar. Por tantos periodistas, ¿sí?, héroes que han habido, ¿no? Me dio mucho gusto ayer, por ejemplo, estaban los bisnietos de los Flores Magón. No recuerdo ahora, hay un periodista extraordinario, olvidado, famosísimo, Paulino, me voy a acordar su apellido, que fue de los precursores del movimiento revolucionario. Qué bárbaro. Es que ya se me patina un poco. No puedo olvidar su nombre porque es una gente que yo admiro mucho, lo estudié cuando hice el libro de Catarino Garza, porque se tuvo que ir, como los Flores Magón, a Laredo, al exilio, y allá hizo periodismo. Luego, después de años de luchar contra la dictadura, de salvarse de milagro, triunfa la revolución. Él representa a los zapatistas
en la Convención de Aguascalientes y regresa, creo que en el 14, en el 15, y lo asesinan. Y ahora una nieta de él me pide que yo vaya a la casa donde vivió a poner una placa, porque es un héroe anónimo, o sea, un periodista, Paulino Martínez. Paulino Martínez, qué bueno que lo estamos recordando. Paulino Martínez. Y hay otro periodista que mataron en Laredo, un médico, también Martínez, nada más que él era de Tamaulipas, de San Carlos, Tamaulipas. Ahora que fui unas tantas veces a San Carlos, Tamaulipas, me dio mucho gusto porque la calle principal lleva su nombre, pero nadie sabe quién era el doctor Martínez, que también se me olvida su nombre. Tenía un periódico que se llamaba El Mundo, también combatiendo a Porfirio Díaz. Entonces, el periodismo siempre ha jugado un papel fundamental, todo el tiempo. Es como los artistas, ¿por qué se pintan los muros de Palacio Nacional? ¿Por qué los pinta Rivera y otros? Porque triunfa la revolución, está Vasconcelos, ¿sí? Es un momento de esplendor del arte mexicano. Bueno, esa es una cuarta transformación. ¿Por qué va a ser un momento de decadencia del periodismo? No, al contrario, ¿sí? Hay que buscar la manera de apoyar en todo lo que podamos. Nos tenemos que ir. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no? Hoy ya está muy saturado todo, pero que Jesús organice con el comandante de la Guardia y con los 3 miembros que son extraordinarios, los 3 miembros de la coordinación, un encuentro con ustedes. ¿Sí les parece? De los mexicanos que radicamos en Estados Unidos. ¿Para qué? Mexicanos que radicamos en Estados Unidos. ¿Sobre este tema? No, sobre lo que nos hacen allá los consulados. Bueno, sí, pero eso vamos a seguir. Mañana estamos aquí. Mañana yo estoy aquí también. Pero me refiero a lo de la Guardia. Podría ser. Sobre los foros en Estados Unidos. Bueno, ustedes, sí, es que tenemos trabajo ahora, o sea, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vienen mañana? ¿Sí? Lo dejamos mañana, nada más. No, es que lleva su tiempo, mejor ya quedamos, mañana tratamos más el tema, se amplía. También, mañana lo vemos. Esos 2 temas, si les parece. ¿Mande? Mi agenda. Tengo asuntos que tratar, reuniones con el secretario de Educación, con el coordinador de Presidencia. Ahora no, pero estoy dispuesto a reunirme. Si se llega a un acuerdo, estoy dispuesto. Están abiertas las puertas del Palacio para la coordinadora y para el sindicato de maestros, es decir, el CENTE, y para todos. Diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo. Muchas gracias.